Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar nuestro tiempo del sermón y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Y hoy día vamos a concluir una sección en este Evangelio de Lucas en el que nos encontramos, en el cual vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 24 al versículo 26, que como se deben haber dado cuenta, estamos hablando de bienaventuranzas. Va a haber un cambio en cierta manera en esto y porque vamos a hablar ya ahora de las maldiciones, literal. Ese es el pasaje que nos toca el día de hoy, Lucas capítulo 6, versículo 24 al versículo 26. Y como saben, he estado titulando estos sermones el mensaje de Jesucristo a las multitudes. Creo que eso es muy importante, hermanos, porque Jesucristo está en medio de multitudes y este es el mensaje que tiene para ellos. Y la sección que nos toca el día de hoy es ver a Jesucristo, cómo se va a oponer a los ricos y a los falsos profetas, si es que se puede resumir de esta manera esta sección. Pero como siempre, hermanos, hagamos una oración juntos antes del sermón, ¿sí? Señor, una vez más te rogamos tu misericordia y tu bondad este día para que en este momento podamos entender tu escritura, pueda ser predicada de manera fiel, pueda ser predicada, Señor, de manera clara y profunda. Te ruego, Dios, misericordia por cada una de las personas que están aquí presentes, en tu nombre oro. Amén. Pues la palabra del Señor dice así. Voy a leer esta vez del versículo 24 al versículo 26. La palabra del Señor dice así. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como les recuerdo, hermanos, estamos en una sección que ha comenzado en nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de las bienaventuranzas. Y hemos, hermanos, estado viendo acerca de las bienaventuranzas diferentes cosas. Una de estas es de que es el camino a la felicidad que Dios tiene para su pueblo. Y de que Dios en las bienaventuranzas y también en la sección que tenemos enfrente va a mostrar algo completamente contrario a lo que sería el pensamiento o lo que los hombres considerarían como bueno. Es más, como ya se ha repetido varias veces, Dios aquí está desechando aquello que los hombres consideran como muy valioso y Dios más bien está apreciando y está mostrándole a su pueblo que es muy valioso aquellas cosas que los hombres más bien rechazan o desprecian. Y las bienaventuranzas específicamente, si bien en el Evangelio de Mateo quizás tenemos una sección más extensa respecto a estas, por si acaso no son opciones, no son una simple sugerencia de que ojalá se vean en el cuerpo, en el pueblo de Jesucristo, sino que son las marcas y las evidencias de que alguien verdaderamente ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. No es una opción el ser pobres de espíritu, no es una opción el tener hambre y sed de justicia, no es una opción el ser hombres y mujeres quebrantados por el pecado y por otras cosas que hemos mencionado en otras sesiones. Entonces Jesucristo nos ha estado mostrando las marcas, las evidencias acerca de quiénes son aquellos que verdaderamente pertenecen a su pueblo. En cierta manera ese es uno de los propósitos que tuvo al predicar el Sermón del Monte específicamente y también este sermón con el que nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Ahora, en esta sección, para finalizar esta pequeña parte, porque desde la próxima semana vamos a hablar del amor hacia los enemigos, Jesucristo, hermano, va a cambiar un poco el tema, y en cierta manera no un poco, sino bastante, porque ha estado hablando de aquellos que son bienaventurados, en otra manera dichosos, bendecidos, dignos de envidia, y ahora va a hablar de aquellos que son malditos, literalmente malditos. Esta es una diferencia que hay con el Evangelio de Mateo. Jesucristo no va a explayarse de la manera en la que lo va a hacer acá en el Evangelio de Mateo respecto a estas maldiciones, pero Jesucristo nos va a mostrar, hermanos, si bien nos ha mostrado las marcas de aquellos que son benditos porque son parte del pueblo de Dios, porque han conocido el Evangelio y han conocido a Cristo, ahora Jesucristo nos va a mostrar cuáles son las marcas de aquellos que son malditos, en contraste con las bienaventuranzas que ya hemos visto. Ahora, la palabra malditos, hermano, quizás es una palabra que no se escucha constantemente porque a nadie le gusta escucharla, pero Jesucristo ahora nos va a mencionar esto. Ahora tú te preguntas, ¿dónde se ve esto? ¿Sí? ¿Dónde se ve esto? Y tú vas a notar, hermano,
de que en contraste con las 4 bienaventuranzas con las que nos topamos desde el versículo 20 hasta el versículo 23, ahora nos vamos a topar con otras 4 palabras. En esta sección ya no se utiliza la palabra bienaventurados, 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 ya no más. Ahora en esta sección nos vamos a topar con una palabra que es la palabra ay. Ahora, esa yo sé que es una palabra muy corta en nuestro lenguaje, en el español, pero hermano, esa es una palabra muy importante en la Escritura. Porque es una palabra, hermano, la cual los judíos utilizaban para expresar lamento. Es una palabra la cual en aquella época se utilizaba para expresar gritos de desesperación. Y escucha, era una expresión utilizada por los profetas para expresar la maldición de Dios. Es por eso que ahora he mencionado de que vamos a ver las características de aquellos que son malditos delante de Dios. Y esa es la realidad. Los profetas una y otra vez van a utilizar esta expresión ay para hacer referencia al juicio de Dios. Déjame darte algunos ejemplos. Ezequiel 13, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada. Esa palabra ay, hermano, es simplemente una expresión para lo que luego nos dice la Escritura de que los falsos profetas merecen la peor o la oscuridad más tenebrosa cuando lleguen al infierno. Eso es lo que va a decir el apóstol Pedro más adelante. Y los profetas expresan ese tipo de cosas con esta expresión, ay de ustedes, ay de lo que va a llegarles a cada uno de ustedes, los falsos profetas. Amós 5, versículo 18 al 20, escucha lo que va a decir el profeta Amós. Ay de los que desean el día de Jehová. Aquí Amós va a unir, y como vamos a ver más adelante, el tema de las maldiciones con el día en el que Jehová muestre su ira a esta humanidad. Y el profeta Amós dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrando en casa y apoyando la mano en la pared le muerde una serpiente. ¿No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad y no resplandor? La misma expresión va a utilizar el apóstol Juan, el apóstol del amor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. El apóstol Juan va a decir esto, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles. En el contexto del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está hablando del juicio de Dios sobre esta humanidad, el juicio de Dios sobre este mundo. Y aquí los ángeles, aquí el apóstol Juan va a expresar el juicio que esperaban estas personas con esta expresión, ay, ay, ay de ellos. En Lucas capítulo 10, versículo 13 al 14, podemos ver de que Jesucristo mismo utilizó esta expresión unida al tema del juicio. Vayan conmigo a ese pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 13 al versículo 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesucristo mismo va a utilizar esta expresión, ay, para referirse a la condena que van a recibir aquellas personas, aquellas poblaciones, aquellas sociedades y naciones que tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio, pero que no respondieron a este. Y tuvieron un privilegio especial, que es al Hijo del Hombre mismo, predicándoles ese Evangelio y manifestándoles con diferentes señales que Él verdaderamente el Mesías. Y Jesucristo va a decir, lo único que les espera es el Hades, ay de ustedes. Entonces creo que, hermanos, que esa es suficiente evidencia para reconocer de que esta palabra ay, ahora en esta sección del Evangelio de Lucas, es una referencia, hermano, a la condenación inminente. Es una referencia a aquellos que son malditos delante de Dios. Y la palabra malditos, a veces, en el Nuevo Testamento sobre todo, se utiliza para aquellas personas que están siendo preparadas para ser destruidas por Dios. Y hermano, eso es lo que Dios quiere que sepamos, eso es lo que Cristo quiere que sepamos en esta sección. Las características de aquellos que Jesucristo nos presenta acá, son las características de aquellos que lo único que pueden esperar
es la destrucción de parte de un Dios que es fuego consumidor y que no va a dar por inocente al culpable y que va a destruir y va a raer a los pecadores de esta tierra. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quiénes les espera esto? Sí, Jesucristo va a ser claro al mostrarnos a quiénes. El primer ay tiene que ver con los ricos. Jesucristo comienza esta sección, versículo 24, diciendo, ay de vosotros ricos. Ahora, hermano, esto por si acaso no es un ataque específicamente a las riquezas. Yo sé que socialistas, comunistas de nuestra época probablemente estarían felices en este pasaje, pensaban que Jesucristo está atacando específicamente a las personas que son ricas. Eso no es así, ¿sí? Sino que como vamos a ver más adelante, Jesucristo está haciendo un contraste entre aquellos que tienen hambre y aquellos que están completamente saciados supuestamente en este mundo. Y debo recalcar esto, hermanos, porque por si acaso ser rico específicamente no es pecado. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 del 17 al 19. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decirle a los ricos de su época. Si ser rico, hermano, fuera sinónimo de ser pecador o sinónimo de ser maldito, creo que Pablo les hubiera dicho algo más a estos ricos, ¿sí? Probablemente les hubiera dicho, abandonen completamente las riquezas porque todos los ricos van a heredar van a heredar el infierno. Escucha lo que Pablo más bien le va a decir a los ricos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El llamado del apóstol Pablo a los ricos de su época va a ser, no pongan su esperanza en las riquezas, no va a ser específicamente, dejen de ser ricos, sino que como el Antiguo Testamento nos va a decir específicamente, el hombre más sabio nos va a decir de que Dios más bien en su misericordia y en su gracia a algunas personas les da la capacidad de poder administrar grandes riquezas. No a todos nos da esa capacidad, a algunos sí les da esa capacidad. Así que hermanos, primeramente por si acaso quiero recordarles y quiero recalcar de que aquí no es un ataque per se a los ricos, ¿sí? Dios mismo va a decir, Deuteronomio 8, versículo 18, que Él mismo es el que le da la capacidad a algunas personas de ser ricos. Ahora, lo que sí hemos visto y lo que vamos a ver en esta sección y hemos mencionado en otra oportunidad cuando hemos hablado de los pobres, por ejemplo, es de que sí el Nuevo Testamento, específicamente este Evangelio de Lucas, nos va a relatar de que muchas veces las riquezas son un estorbo para que las personas lleguen al Evangelio y reconozcan quién es Jesucristo. Y es eso específicamente con lo que Jesucristo va a lidiar en este contexto. Ahora, ¿qué clase de riquezas se está refiriendo Jesucristo? Podemos ampliar un poco nuestro panorama, nuestro entendimiento de esto. Como hemos hablado, Jesucristo ha mencionado, hermano, en el contexto a los pobres. Y como hemos unido esto al Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Esta palabra ricos, hermano, también debe ser interpretada haciendo referencia a aquellos que creen ricos espiritualmente. Aquellos que pueden ser, hermanos, ilustrados por el fariseo, probablemente en Lucas capítulo 18. ¿Te acuerdas de ese hombre? Yo no tengo necesidad de nada, dice el fariseo. Gracias Dios porque yo no soy como los otros. Yo tengo esto, yo tengo aquello, yo cumplo esto, yo doy mi diezmo, yo ofrendo. Yo no soy como esos pecadores. Yo estoy bien. Eso, hermano, es una forma de riqueza, la cual en el Nuevo Testamento, por ejemplo, va a haber iglesias enteras que van a mostrar ese tipo de actitud, de que tenemos suficientes méritos, suficientes logros, de que en nosotros mismos tenemos suficientes capacidades. Dios mismo, Jesucristo mismo va a confrontar con eso a la iglesia de la Odisea y le va a decir, tú que te crees rica, en realidad eres una pobre, miserable, ciega y desnuda. Pero se creían muy ricos. Estoy yo seguro, hermanos, que la aplicación a los ricos en este pasaje también tiene que ver con eso. Pero obviamente en este pasaje tenemos una interpretación más concisa cuando vemos el contexto inmediato de lo que Jesucristo está hablando acá. Escucha lo que Jesucristo dice en el versículo 24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y voy a adelantarme un poco más, versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis, escucha esta palabra, saciados. Voy a hablar un poco más adelante de esto. Hermano, el problema acá
es cuando las riquezas se interponen en que abramos los ojos al valor de Cristo y su Evangelio. El problema acá es personas que creen que aquí en este mundo ya lo tienen todo y no necesitan más. El problema está acá, hermanos, en personas como el joven rico, al cual Cristo mismo se va a acercar a Cristo mismo y Cristo le va a decir, deja todo por mí, y este hombre no va a estar dispuesto. El problema está acá, hermanos, en personas las cuales no van a ver y no van a poder valorar y apreciar a Jesucristo y el Evangelio como deberían hacerlo porque están cegados con las riquezas de este mundo. Para ilustrarles un poco esto, déjenme mostrarte más bien lo que sucede en un verdadero cristiano. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 44 al 43. Escucha el ejemplo que Jesucristo nos va a poner que sucede en aquellos que verdaderamente entendemos quién es Cristo, la salvación que Él ha venido a proveernos, la gran muerte y satisfacción que Él ha hecho en nuestro favor, la vida que Él ha dado como un sustituto nuestro para que nosotros podamos ganar la vida eterna. Escucha la reacción que Jesucristo dice que tienen aquellos que comprenden esto. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesucristo dice, hermano, cuando alguien verdaderamente reconoce y conoce el Evangelio, está dispuesto a abandonar todo en este mundo por ese Evangelio. Si se requiere por el Evangelio y por Cristo que pierda todo en el mundo, no hay problema, porque este es el gran tesoro, este es el tesoro de gran precio. Si eso no es suficiente, escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, esto es lo que sucede con personas que conocemos el Evangelio, que entendemos quién es Cristo. Él es lo más preciado que tenemos y no hay nada que se pueda interponer entre Él y nosotros. Y estamos dispuestos a abandonarlo todo y dejarlo todo por Él. Pero el problema, hermano, es con personas que al ver las riquezas de este mundo, al ver lo que ellos pueden conseguir de manera temporal, aquí, ahora, para ellos eso es suficiente. Ellos ya han encontrado su consuelo. Para ellos eso es su recompensa. Para ellos ese es su fin, ese es su propósito. Con lo que este mundo puede ofrecerles, ellos ya están saciados. Ellos creen que ahí es donde van a encontrar el todo, su propósito, aquello que los llene. Dios dice, ustedes ya tienen su consuelo. Y a lo que se refiere Dios, hermano, es de que es lo único que van a tener. Y esto es realmente triste. Aquellas personas que ponen su esperanza en las riquezas y creen que lo que puedan conseguir aquí en este mundo es su consuelo, es su recompensa, es el galardón que les esperaba en esta vida. Jesucristo les dice, ok, ese va a ser el único consuelo que tengan. Eso va a ser lo único que reciban. Y ahora, para que entiendas un poco más a lo que Jesucristo se está refiriendo, déjame llevarte no específicamente en la Escritura, pero no lo vamos a leer en este momento por tema de tiempo, pero ¿recuerdas la parábola del rico y Lázaro? ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? Esa parábola, hermanos, yo sé que tiene una intención más grande que simplemente mostrarnos lo que sucedió con el rico y Lázaro, sino esta parábola tiene la intención de mostrarnos la importancia y suficiencia de las Escrituras. Sinceramente de eso se trata esta parábola. Pero esa parábola sí nos ejemplifica un poco de lo que Jesucristo está diciendo acá. Nos presenta un rico vestido de púrpura, el cual en aquella época representaba a los fariseos saduceos que creían que no tenían necesidad de nada, que no estaban hambrientos de una justicia que ellos no tenían, que no reconocían su pobreza espiritual, que no estaban hambrientos por algo más de lo que este mundo pueda ofrecerles, no, que se sentían satisfechos con quienes eran y con lo que tenían. ¿Y cómo termina ese rico? ¿Sabes cómo termina? Rogando por tener una gota de agua para mojar su lengua. Y ¿sabes? No la va a recibir. Te puedo asegurar que ni siquiera va a recibir eso. Porque Jesucristo dice, tú tienes la mirada puesta en las cosas terrenales, tú crees que tu tesoro y tu galardón está en este mundo, bueno, eso es lo único que vas a recibir. Después de eso no te espera nada más que la ira. Y la ira, ¿por qué? Porque como he mencionado, comenzamos este pasaje con esta expresión, ay. Lo único que te espera es la destrucción, lo único que te espera es ser maldito.
Lo único que vas a recibir es lo que has obtenido en este mundo y no puedes esperar absolutamente nada, nada más. Hermano, esto es algo que Jesucristo también quiso mostrar de alguna manera en el Sermón del Monte en Mateo. Hay personas las cuales están buscando su recompensa aquí ahora. Incluso utilizan diferentes actividades o prácticas religiosas para conseguir su recompensa aquí en el mundo. ¿Te acuerdas de la gente que Jesucristo va a hablar, de la que Jesucristo va a hablar, de los hipócritas en Mateo capítulo 6? Que oran en medio de todos y a la vista de todos, ¿para qué? Para ser alabados por las personas, y Jesucristo les dice, ok, ustedes ya tienen su recompensa, no van a recibir nada más. ¿Te acuerdas de las personas que Jesucristo dice que ayunan y quieren que todo el mundo se dé cuenta que estaban ayunando y que estaban sufriendo por el Señor? Jesucristo les dice, ok, ustedes ya han recibido su recompensa acá. ¿Te acuerdas de las personas a las que Jesucristo dice que traen músicos y hacen gran escándalo cuando van a dar sus ofrendas para que todos los vean y los alaben? Jesucristo dice, ok, ya han recibido su recompensa acá. Y en el contexto de Lucas, en el pasaje en el que nos encontramos, Jesucristo dice, no van a recibir absolutamente nada más, nada más. Si tu esperanza está en las cosas de este mundo, no vas a recibir absolutamente nada más. Si no has llegado a entender cuán grande es Jesucristo y cuán precioso es el Evangelio en el que creemos, por lo cual todas las cosas que recibimos en este mundo son nada comparado a Él, son cosas por las cuales estamos dispuestos literalmente a venderlas y a perderlas todas por amor a Él, Jesucristo dice, no, lo único que te espera después es maldición, nada más, nada más. Ay de vosotros los ricos, porque ya tienen su consuelo ahora. Ahora ya han recibido todo lo que podrían considerar en algún sentido un bien, porque luego lo único que les espera, como he mencionado, es la destrucción. Pero ahora Jesucristo, y esto es importante, va a unir este concepto de los ricos con los que están saciados, y este es el segundo ay. Versículo 24. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. ¿Qué significa saciados, hermano? La palabra saciados literalmente significa alguien que cree estar completo, alguien que cree tener su mejor vida ahora. Ahora, en esto, hermano, tengo que corregir, ¿sí? y mostrarles cuán ciega está la iglesia en nuestra época. Hay un pastor que se llama Joel Osteen en los Estados Unidos y su libro se vende aquí en nuestras librerías. Su libro literalmente se llama Tu mejor vida ahora. ¿Sabes qué dice Jesucristo? Si tú tienes tu mejor vida ahora, si ahora estás saciado, eres maldito, eso es lo que dice Cristo. Y lamentablemente muchos cristianos, entre comillas, consumen ese tipo de literatura buscando su mejor vida ahora e ignorando que Jesucristo dice ahora, ¿sabes? Si ahora estás saciado, si ahora estás completo, si ahora puedes lograr tu mejor vida ahora, como algún pastor dijo en algún momento, es porque lo único que te espera después es el infierno. Y literalmente Jesucristo está diciendo esto acá. Hay personas en el mundo que creen estar saciadas, por lo cual no creen necesitar a Cristo. No tienen hambre, como hemos visto en las sesiones pasadas. No están hambrientos de una justicia que ellos no tienen. No, ellos ya se creen justos por su propia cuenta. Ellos ya creen tener suficientes méritos, logros, obras, ceremonias, rituales, como para ofrecerle a Dios y que Dios los reciba en el cielo como un pago que les dé, como una deuda que tuviera hacia ellos. Y Jesucristo dice, ay de vosotros los que creen estar saciados. Hay personas los cuales no tienen esa hambre de crecer en justicia, sino creen que ya son justos en sí mismos. Ay de vosotros los que estáis saciados. Hay personas las cuales, como hemos visto en sesiones pasadas, las cuales no tienen hambre de algo mejor, sino que creen que realmente lo que puedan conseguir aquí en este mundo es lo mejor que puedan tener. Y luchan y se esfuerzan y entregan toda su vida y todo su tiempo para cosas temporales. Y Jesucristo dice, ay de vosotros los que estáis saciados, los que crean que van a poder saciarse de alguna manera en este mundo. Hemos visto, hermano, esta mañana el relato de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde Jesucristo le va a decir a la mujer samaritana, le va a dejar muy claro, por si acaso todo lo que este mundo pueda ofrecerte, lo único que va a hacer es dejarte vacía una vez más. Aunque bebas de este pozo que Jacob les dio hace siglos, ese pozo milenario en cierto sentido, igual vas a volver a tener sed. Pero hay personas que no entienden eso. Hay personas que se sienten saciadas como si ya hubieran tenido y llegado a tener todo en este mundo. Hay personas que creen que este mundo va a poder saciarlas.
Y Jesucristo las va a presentar como completos insensatos, completos necios. En este mismo Evangelio de Lucas, adelántense conmigo unos capítulos, capítulo 12. Escucha la historia que Jesucristo nos va a relatar en este capítulo. Lucas capítulo 12, versículo 13 al versículo 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Estás saciado? ¿Sí? ¿Estás saciado? Y escucha lo que Jesucristo dice, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jesucristo en el contexto del Evangelio de Lucas, hermano, va a confrontar muy fuerte a aquellas personas que creen poder sentirse satisfechas con lo que puedan conseguir en este mundo, con las cosas temporales que puedan conseguir acá. Y Jesucristo les dice, ay de vosotros. En oposición a esto, hermano, los hombres de fe nunca están saciados en este mundo. Siempre hay una insatisfacción. Y esto lo he expresado en anteriores sermones, que es, hermano, una insatisfacción santa. Y no es exactamente ingratitud. Porque como cristianos no voy a negar de que muchas veces somos muy bendecidos. Yo personalmente soy muy bendecido con la esposa que tengo, con los hijos que tengo, con la iglesia, con muchas cosas. Pero por algún motivo siempre hay una insatisfacción. Hay una insatisfacción sabiendo de que Cristo vino por algo más grande de lo que vemos aquí ahora. Eso, hermano, siempre ha sido la característica de los hombres de fe. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 13. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. No estoy satisfecho, dice el apóstol Pablo, con mi presente. Y es el apóstol Pablo hablando. Vayan conmigo al libro de Hebreos y escucha lo que se va a decir acerca de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Escucha lo que el autor de Hebreos va a decir acerca de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escucha el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, esta es la característica de todos los hombres verdaderos y mujeres de fe. Nunca están saciados, están satisfechos acá. Ellos tienen la mirada puesta en algo más grande, que es lo que Jesucristo vino a proveernos, la vida eterna. Pero aquellos que no entienden esto, escucha lo que Jesucristo dice, versículo 25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Escucha lo que Jesucristo dice. Ay de vosotros, porque ustedes que creen que están saciados van a terminar teniendo hambre. En otras palabras, van a perder absolutamente todo. No va a quedarles
nada. Si sirve como una ilustración, hermano, en este mismo Evangelio de Lucas, nos encontramos con una persona que supuestamente creyó que este mundo iba a poder satisfacerle. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Y te acuerdas cómo terminó, si sirve como una ilustración? Un hombre creyendo que los placeres de este mundo y lo que este mundo pueda darle iba a satisfacerlo, terminó tirado en el suelo rogando o deseando comer la comida de los cerdos. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque van a tener hambre y no sabes el hambre que te espera. Porque va a llegar un momento en el que no tengas absolutamente nada y quedes completamente vacío. En algún sentido, el Salomón en Eclesiastés nos muestra eso, ¿sí o no? Una y otra vez Salomón va a mencionar la palabra vanidad, 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 vanidad. Un hombre alejado de Dios, creyendo de que en este mundo va a poder conseguir su mejor vida ahora, Salomón va a terminar diciendo, aborrezco mi vida porque todo está vacío, no tengo nada. Es específicamente lo que Jesucristo dice que le va a suceder a aquellos que creen que están satisfechos aquí y ahora. Ay de vosotros los que creen que ahora están saciados, llenos, completos. ¿Por qué? Porque no van a tener absolutamente nada después. Porque luego van a tener un hambre, la cual jamás va a poder saciada. Un hambre, hermano, que solamente el agua de Jesucristo, como hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, esas aguas vivas pueden satisfacer. Un hambre que solamente Jesucristo va a decir, Juan capítulo 6, su muerte, su sacrificio, su carne entregada por nosotros, es lo único que puede satisfacer. Pero resulta que por los beneficios temporales, por tener la mirada puesta en las cosas temporales y creer que ahora ya lo tenemos todo, rechazamos al único que verdaderamente puede saciar nuestra mayor necesidad. Jesucristo dice, luego van a tener hambre. Y ya no va a haber más opción. Una vez más, esa palabra ay, es malditos aquellos que estén saciados ahora, porque luego van a ser destruidos. Luego van a ser completamente condenados. Ahora, no termina ahí. Jesucristo continúa diciendo, versículo 25, ay de vosotros los que ahora reís. Ahora, aquí, hermano, tengo que ser equilibrado, porque la Biblia también nos da un equilibrio respecto a eso. Por si acaso nosotros como cristianos específicamente no estamos en contra del gozo y de la alegría. Es más, la Biblia nos va a decir, Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Es más, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos el mandamiento, no sé si sabías eso, pero tenemos el mandamiento de estar gozosos. Ni siquiera es una sugerencia, es un mandamiento. El apóstol Pablo va a decir, Filipenses 4, versículo 4, gozaos. Y eso es un imperativo. La gran diferencia es gozaos en el Señor, que su alegría y su gozo estén basados en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero en este contexto, esta risa, estas personas que se ríen, está en contraste con los bienaventurados porque lloran. ¿Y por qué lloran los bienaventurados que hemos mencionado en sesiones pasadas? Lloran, hermano, al ver su pecado. Lloran, hermano, al ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lloran, hermano, al ver su propio pecado tiempo presente y cómo hay que luchar con él. Lloran al ver el estado del mundo. Lloran al ver a los falsos maestros. Incluso lloramos, hermano, muchas veces con nuestros propios hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir llorar con los que lloran. Oh, pero hay personas que no lloran. Hay personas que no lloran por su pecado. Hay personas que se ríen de su pecado. Hay personas que no lloran conociendo el destino que les espera, sino que se mofan de eso. Y en ese sentido, hermano, escucha lo que va a decir Salomón. Creo que esto es muy importante y voy a leer ese pasaje, Eclesiastés capítulo 7, donde Salomón va a decir algo bastante interesante. Escucha lo que va a decir. Capítulo 7, versículo 1 al 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Escucha esto, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Hay personas, hermano, en este mundo que no lloran por su pecado, como he mencionado, sino se ríen de él.
se complacen por él, se mofan de él. Hay personas que ven el pecado a su alrededor y no les causa sufrimiento, les causa gracia, creen que es algo para reírse. Hay personas que ven el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y se mofan y se burlan de eso. Hay gente que es insensible a todo esto. El mundo, más bien, hermano, la Biblia nos muestra de que, y esto es interesante, no sé si sabías, pero el mundo en el que vivimos, hermano, normalmente intenta utilizar la risa, ¿sabes para qué? Para hacerte más insensible. El mundo intenta hacer eso en nuestra época. Intenta utilizar la risa para hacerte insensible al pecado, para hacerte insensible a la condenación, para hacerte insensible al destino eterno que le espera a los pecadores. Eso, hermano, una y otra vez hace la sociedad a través del entretenimiento. Una y otra vez, y tú ves, hermano, que la gente en nuestra época cada vez se ríe más y llora menos muchas veces. Cada vez se mofa cada vez más de cosas que antes no eran graciosas. En mi época, cuando era más joven, adolescente, yo vi eso, como ya estaba empezado a suceder y ya sucedía antes también. Como va a decir Salomón en los Proverbios capítulo 9, hay muchos necios los cuales se mofan del pecado. Vas a notar, hermano, y si conoces un poco de la cultura en la que vivimos, de que en nuestra época hay mucho entretenimiento, el cual es sano, podemos disfrutar, pero hay mucho otro entretenimiento, hermano, el cual es utilizado específicamente para hacerte reír por causa del pecado. Hay series de televisión, hay películas, las cuales son presentadas como comedias. Y en medio de toda esa comedia siempre hay inmoralidad, siempre hay fornicación. Y la gente se insensibiliza, ya no es sensible a esos pecados. ¿Por qué? Porque se las presenta en un contexto de risa, de alegría. Había una serie que todavía creo que es conocida, que se conoce como Friends, o la traducción Amigos, en la cual es una serie cómica supuestamente, en la cual hay 6 amigos los cuales viven fornicando, pero te lo presentan muy alegre y muy gracioso. Y la gente se insensibiliza. Y Jesucristo dice, pero ay de ustedes, los que ahora ríen, los que ahora se ríen del pecado, los que ahora se ríen de su condenación eterna, los que ahora buscan alegrarse y buscan complacerse con el pecado presente, porque va a llegar un momento en que todas esas risas se van a convertir en lloro, en que todas esas risas se va a convertir en el crujir de dientes y en un lloro que no acabe. Y ahora, hermano, en el contexto de Lucas encontramos algo interesante también, porque en este mismo evangelio nos vamos a topar con personas que se estaban mofando de Cristo. Escucha lo que va a suceder, capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y escucha lo que hacían. Se burlaban de él. Jesucristo les dice, ay de ustedes los que ahora se están riendo, ¿sí? Ay de ustedes. Y la risa, hermano, a veces también es utilizada como una expresión para personas que no se toman las cosas en serio. Ay de vosotros los que ahora ríen porque van a llorar. En el epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos habla de aquellos que son abandonados por Dios, como aquellos que se complacen en el pecado y se complacen con aquellos que también pecan. Aquellos que intentan aplaudirse los unos a los otros con el pecado, que se ríen mientras pecan y que disfrutan ese pecado. Ay de vosotros los que ahora ríen. Porque escucha lo que dice, porque va a llegar el momento en el que lamentaréis y lloraréis. Y a diferencia, hermano, de lo que hemos hablado en las bienaventuranzas, de que el cristiano llora, pero va a llegar un día y nuestra esperanza es que nuestro propio Señor, hermano, nos ha prometido enjuagar cada una de esas lágrimas. A estas personas no. Va a llegar el momento en el que lloren y lamenten y nadie nunca por toda la eternidad los va a consolar. Mejor que llores ahora, hermano. Mejor que lloremos y nos quebrantemos ahora. Mejor sufrir ahora. Porque Jesucristo dice, si ahora crees que todo es tu mejor vida ahora, estás saciado, eres rico y estás riéndote, después no tienes más esperanza. Porque vas a lamentar, vas a sufrir y vas a llorar. Eso es una promesa. Eso no es una opción. Eso no es, quizás suceda, eso es algo que va a pasar.
es inevitable. Entonces Jesucristo, hermanos, nos dice, esto es la característica de los malditos. Malditos aquellos que son ricos, que creen ya estar saciados y tener todo en este mundo, que creen ya haber recibido su recompensa aquí y ahora. Malditos. Malditos aquellos que ahora creen estar saciados y no tienen hambre. Malditos aquellos que ahora ríen porque van a lamentar y van a llorar. Pero no termina todavía eso acá. Sino que ahora Jesucristo va a decir, malditos los que ahora son muy populares. Escucha el versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Jesucristo, hermano, aquí está lidiando, y si tú te das cuenta en este pasaje, y como ya hemos mencionado, está despreciando, hermano, todo lo que los hombres aprecian. Está despreciando las riquezas, está despreciando la satisfacción, la diversión, el placer mundano y temporal. Y ahora Jesucristo está despreciando completamente la fama, la popularidad. Ahora escucha, no es malo por si acaso tener cierta buena reputación. La Biblia nos manda a hacer eso. La Biblia incluso nos manda a cuidar nuestra reputación con los de afuera. ¿Has leído capítulo 2 de Tito? La Biblia le manda a las mujeres, por favor, sean mujeres las cuales sean esposas virtuosas dentro de su hogar, para que así adornen el Evangelio de Cristo. Asimismo, el apóstol Pablo le va a decir a los que trabajen como para el Señor Jesucristo, para que adornen la doctrina de Cristo. Entonces no está mal por si acaso cuidar en cierta manera nuestra reputación y tener, hermano, y alumbrar con nuestra luz y nuestras buenas obras al mundo. Pero escucha, si eres cristiano es imposible que todo el mundo te quiera. Es imposible. Es más, si todo el mundo te quiere, hermano, es porque en realidad estás en tu camino al infierno, no estás en tu camino al cielo. Ahora, esto, hermano, es obvio si tú conoces la Escritura desde el principio. Porque ¿qué es lo que Jesucristo dijo? ¿Qué es lo que Dios dijo desde el principio que iba a haber en este mundo? Si hay algo que Dios ha dejado revelado explícitamente desde el principio, es de que en este mundo, hermano, va a haber conflicto, va a haber persecución entre dos simientes, ¿te acuerdas? Dios promete en Génesis 3:15, va a haber la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Va a haber una descendencia a la cual le pertenece literalmente a Satanás, la cual siempre se va a oponer a la simiente de la mujer, a la simiente bendita que Dios ha elegido para que sean su pueblo. Siempre va a haber eso. Entonces es bastante obvio que Jesucristo diga acá, preocúpate cuando todo el mundo te quiere. Porque la realidad en el Nuevo Testamento es de que la mayoría van por el camino ancho. Y los que van por el camino ancho, hermano, nunca son neutrales hacia aquellos que van por el camino angosto. Siempre están en oposición, siempre odian ese camino, se oponen a él, lo aborrecen. Escucha, hermano, no te preocupes mucho cuando la gente hable mal de ti, mintiendo, como hemos visto las semanas pasadas. Cuando la gente hable mal de ti, difamándote, no hay mucho problema. Más bien, preocúpate, dice Jesucristo, cuando todos hablen bien de ti. Ahora, aquí hay que definir algunas palabras, y es la palabra todos, ¿sí? Porque la realidad, hermanos, es de que siempre va a haber algunas personas que hablen bien de nosotros. Eso creo que sí debe ser una característica también de los cristianos. El apóstol Pablo, por ejemplo, va a tener un montón de gente hablando mal de él, pero siempre va a tener personas a las cuales les va a poder decir, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy. Entonces, por si acaso Jesucristo no está diciendo acá, si verdaderamente es cristiano, todos hablan mal de ti. No. El problema es cuando todos hablan bien de ti. Ese es el problema. Eso ya es extraño. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermano, va a haber siempre una minoría que nos conozca y que hable bien de nosotros y que sepa el proceso de santificación y cómo hemos llegado al Evangelio y nuestra vida de cerca, y probablemente esa gente va a poder dar fe de quiénes somos. Pero es extraño cuando todos hacen eso, cuando todos hablan bien de nosotros, porque es imposible agradar a todos. Y lamentablemente vivimos en una época en la que la iglesia ha buscado desde hace ya muchas décadas buscar agradar a todos. Y Jesucristo dice eso es imposible, e incluso, escucha lo que Jesucristo dice, eso no es algo deseado. No es algo deseado. Que todos hablen bien de nosotros no es algo deseado, para nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí más bien lo presenta como una de las características de aquellos que son malditos. Aquellos que hay de ustedes, los que son populares y todos hablan bien de ustedes. Jesucristo más bien los va a comparar con los falsos profetas.
Hermano, es inevitable que nos rechacen. Las tinieblas rechazan a la luz. Aquellos que quieren continuar en su pecado, aquellos que quieren continuar en su maldad, siempre van a rechazar la sal que los cristianos están llamados a expandir en este mundo. El mundo aborrece a Dios, aborrece su evangelio, aborrece a Cristo, y es inevitable que también lo haga por nosotros. Por eso Jesucristo dijo, versículos 22 y 23, bienaventurados cuando los persigan, cuando los aborrezcan, cuando desechen vuestro nombre como malo. Gozaos en aquel día, porque así más bien trataban a los verdaderos profetas. Y ahora, en contraste con eso, Jesucristo dice, ay, cuando todos hablen bien de ti. Cuando tu vida, hermano, se trata de recibir halagos, ay de ti. Y eso te animo a considerar, hermano. La Biblia siempre nos llama a tener, ¿sabes? La Biblia nos llama a que cuando alguien nos confronta el pecado, consideremos, pensemos. Y la Biblia nos llama a que realmente nos preocupemos, hermano, cuando hay gente que nos empieza a halagar demasiado. A mí, sinceramente, me pone incómodo y me preocupa cuando hay personas que se acercan y me halagan demasiado. Es raro, ¿sí? Porque el mensaje que predicamos no es el más fácil de digerir, el más fácil de aceptar. Y Jesucristo dice, ay, cuando todos hablen bien de ti, te den grandes halagos. Eso más bien, si bien te puede hacer sentir bien tiempo presente, podría ser la evidencia de que estás dirigiéndote a la condenación, a la condenación. Y hermano, aquí Jesucristo le va a añadir algo más, y escucha lo que va a decir, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y aquí, hermano, tenemos un contraste y una comparación entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Los verdaderos profetas son aquellos que la gente va a odiar, no va a querer, los va a intentar difamar, perseguir, va a intentar mentir contra ellos y de alguna manera deshacerse de ellos. Pero los falsos profetas son aquellos que son aceptados. Son aquellos que son queridos por todos. Son aquellos que quieren hacer alianzas con todos los que puedan. Son aquellos que se rinden ante el gobierno y se rinden ante cualquier persona, así con tal de quedar bien con todos, porque no queremos ofender a nadie, porque resulta que al parecer Dios nos dio el mandamiento de que siempre tenemos que quedar bien con todos y agradarle bien a todos, lo cual Jesucristo claramente está contradiciendo eso en este pasaje. Y ahora, ¿por qué Jesucristo habla aquí de los falsos profetas? Porque como ya he mencionado, los falsos profetas son los que normalmente son bien recibidos. Yo, hace un tiempo, y no me acuerdo específicamente qué respondí, pero estaba en una discusión con un pastor, en el cual yo lo confronté con su maldad, con su pecado, porque este pastor es demasiado flexible a la maldad que ve a su alrededor y a los falsos maestros. Y yo lo confronté y le dije, ¿sabes qué pena que alguien que se llama pastor no esté dispuesto a pelearse con los lobos? Es realmente de cobardes. Y su respuesta fue la típica respuesta de un falso profeta que quiere quedar bien con todos. Bendiciones, hermano, estoy orando por ti, yo te amo mucho, hermano. ¿Sí? Literalmente yo le contesté, típica respuesta de un falso profeta. ¿Sí? Típica respuesta de alguien que siempre quiere quedar bien con todos. Siempre quiere agradar a todo el mundo. Siempre quiere quedar como el bueno. Eso es lo que hacían específicamente los falsos profetas. Traer un mensaje que le agrade a todo el mundo, que no ofenda a nadie. Jeremías capítulo 6, versículo 14, esos falsos profetas dicen paz, paz, cuando no hay paz. Esos falsos profetas, los cuales estaban rodeando al rey Josafat en el libro de Reyes. ¿Te acuerdas del profeta Micaías? ¿Se ha hablado de él hace un tiempo? El rey Josafat está pensando en ir a diferentes guerras y se le acercan un montón de profetas a decirle, sí, Dios está contigo, todo va a ir bien. Y este rey dice, ¿sabes? Por si acaso llamemos a ese profeta que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Adivina quién era el verdadero profeta. Entre todos los otros aduladores, entre todos los otros que te dicen lo que tú quieres escuchar, ¿quién era el verdadero profeta? Aquel que le estaba diciendo la verdad. ¿Y sabes qué dice Micaías? Capítulo 18. Micaías le dice, ¿sabes, rey? A mí no me importa complacerte, estoy parafraseando por si acaso. Yo voy a hablarte lo que Dios me diga que te hable y punto. Y te guste, no te guste, eso no me interesa. ¿Sí? Eso no es mi preocupación. Jesucristo va a actuar de esta manera. Vayan conmigo a Juan capítulo 7. Escucha lo que Jesucristo le va a decir a sus hermanos.
En el capítulo 7 de Juan, Jesucristo es confrontado con sus hermanos que no creían en Él, los cuales le dicen: Jesucristo, ve y busca ser popular y busca agradar a la gente, haciendo milagros a todos. ¿Por qué no haces eso? Y escucha lo que Jesucristo les va a decir a sus hermanos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Dios, de Él, que sus obras son malas. A mí me aborrecen, dice. Ustedes, a sus hermanos, como ustedes no reciben este mensaje, está bien, todo el mundo los quiere, todo el mundo los acepta, a mí no. ¿Saben por qué? Porque yo voy a testificar al mundo que sus obras son malas. Y adelántate conmigo, Juan 7, versículo 18. Desde el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Escucha lo que dice Jesucristo. Hay personas a las cuales no les importa lo que Dios dice, sino que van a hablar lo que ellos quieren para quedar bien con las personas, ¿sí? Y estas personas lo que están buscando es su propia gloria. En otras palabras, ser aceptados, ser reconocidos, ser halagados por las personas. Y Jesucristo dice: el que habla por su propia cuenta, a su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y en él no hay injusticia. Y en el contexto, como acabamos de leer, el versículo 17, Jesucristo se está refiriendo a Él mismo, que Él está dispuesto a dar el mensaje de Dios, le guste o no le guste a las personas. Y Jesucristo dice: esa es la evidencia de que yo no estoy buscando mi gloria, sino la gloria de Dios. Pero los falsos profetas no hacen eso, sino que ellos tuercen el mensaje, cambian el mensaje, diluyen el mensaje. Los falsos cristianos también hacen eso. ¿Por qué? Porque quieren agradarle a todos y no tener ningún conflicto con nadie. ¿Y por qué? Porque en realidad están buscando su propia gloria, están buscando su propio beneficio, están buscando su propia comodidad. No les interesa realmente la gloria de Dios, no les interesa el mensaje, el bienestar de la comunidad, no les interesa la gloria de Cristo, no. Lo único que les interesa es agradarle a las personas. Y Jesucristo dice: ay de vosotros cuando todos hablen bien de ti. Preocúpate. Alégrate más bien cuando empieza la persecución y te odien y te busquen y mientan y te difamen y hablen a tus espaldas y te traicionen. Alégrate cuando eso pase, porque eso hacían con los verdaderos profetas. Con los falsos profetas no, nadie tiene problemas, todos lo quieren, ¿sí? Porque realmente nos entiende y realmente Él sí tiene amor. ¿Has escuchado eso? Él sí tiene amor, Él sí muestra amor a las personas. Hermano, escucha bien esto. Preocúpate sinceramente cuando tienes gente a tu alrededor que siempre te dice lo que te gusta. Probablemente son gente maldita, ¿sí? Que son falsos profetas. Y más bien, hermano, escucha, empieza a valorar las personas que te dicen cosas que no te gustan escuchar. Empieza a valorar eso, porque eso más bien es lo que hacen los verdaderos profetas. Y al verdadero siervo, hermano de Dios, no le va a preocupar mucho ser aceptado. No le va a preocupar mucho ser aceptado, sino solamente decir la verdad, le guste o no le guste a las personas. Hermano, el cristianismo no es un concurso de popularidad, por si acaso. El cristianismo más bien es una carrera de fidelidad a la verdad. No es un concurso de popularidad. El cristianismo se trata de tener una vida de fidelidad a nuestro Señor, sin importar los resultados, sin importar lo que este mundo haga o no haga. Nos acepte o no nos acepte, nos quiera o no nos quiera. Escucha las palabras fuertes que les va a decir Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Tú has leído la epístola a los Gálatas, hermano? Es una epístola bastante fuerte. Pablo va a confrontar a los Gálatas muy duro, porque están dejándose llevar por falsas doctrinas que están afectando al evangelio. Y ahora escucha lo que Pablo les va a decir. En una carta muy dura la va a comenzar de esta manera. Malditos aquellos que traen otro mensaje. Y escucha el versículo 10. Escucha lo que Pablo quiere dejarles muy claro a estos Gálatas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, escucha lo que dice, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, ¿saben? Gálatas, a mí no me interesa mucho
lo que piensen de mí después de lo que les voy a decir? No. Porque yo al único que busco agradar es a Dios. Y si buscara agradarles a ustedes, hermano, entonces no podría servir a Dios, sería un falso profeta. Los falsos profetas, hermanos, son los que quieren satisfacer, quieren complacerte, los que quieren endulzarte el oído. Y ahora, Jesucristo, hermano, en el Evangelio de Lucas va a volver esta sección bastante personal. Ya la ha vuelto en cierta manera cuando habló de los verdaderos profetas, pero escucha lo que va a decir Jesucristo en este capítulo, en este versículo 26, perdón. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora yo sé de que quizás esta palabra padres a ti no te llame mucho la atención, pero a los judíos esto les iba a guiar su mente al pasado, ¿sí? La palabra padres no significa específicamente, hermano, su padre en ese mismo momento, ¿sí? Muchas veces la palabra padre es utilizada en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, para hacer referencia a tus antepasados, aquellas generaciones que han venido antes que tú. Y hermano, déjame preguntarte, ¿qué había pasado con los padres de estos judíos que están escuchando a Jesucristo? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Te acuerdas? Dios le dice a ese pueblo, ustedes se apartan de mi ley, se apartan de mi pacto, yo los voy a destruir. Van a ser malditos. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 28? Y cuando tú lees los profetas en el Antiguo Testamento, vas a encontrar que los profetas le van a decir al pueblo, los verdaderos profetas le van a dar el mensaje crudo, rudo, directo, pero van a haber falsos maestros, los cuales quieren endulzarles el oído. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, adivina a quién va a querer escuchar, a los falsos profetas. ¿Y qué es lo que les pasó? Estos judíos, hermano, lo que Jesucristo está diciendo es algo muy personal, porque saben que por haber escuchado a esos falsos profetas, ¿sabes cómo terminó su nación? Completamente destruida. Su templo mismo fue destruido, quemado por los babilonios. Entonces Jesucristo aquí está volviendo esto personal y les está diciendo, recuerden lo que ya les pasó a las antiguas generaciones por haber escuchado falsos profetas. Recuerden las consecuencias de esto, no son cualquier tipo de consecuencias. Isaías les dijo, va a llegar el momento en el que Dios va a raer los pecadores de esta tierra y sus hijos van a terminar siendo aplastados y tirados contra los muros para matarlos. Y adivina qué es lo que les pasó, exactamente eso. Por haber escuchado a los falsos profetas y no a los verdaderos profetas con aquel mensaje que no les gustaba. Y Jesucristo escucha lo que les está diciendo a estas personas, no sean como ellos. Recuerden que sus padres cometieron ese error de no saber discernir entre aquellos que traen el verdadero mensaje y dejarse llevar por aduladores. Recuerden las graves consecuencias que tiene ser un adulador, que tiene ser un falso profeta que quiere agradar a todo el mundo y ser popular con todos. Esos falsos profetas los guiaron a la completa destrucción, los guiaron a la deportación, a irse en cautiverio a una nación que no era suya. Recuerden aquellos momentos, como el salmista va a decir, en los cuales ni siquiera tenían ganas de cantar o tocar un instrumento de música por la tristeza, por la lamentación que habían sufrido, por la condena que habían recibido, por los falsos profetas que les dijeron paz, paz, tranquilos, no pasa nada, Dios está de nuestro lado. No hay problema con los pecados que están viviendo, no hay problema con el mal entendimiento o cómo están torciendo su verdad, no hay problema. No hay problema con sentirse satisfechos con las cosas de este mundo y hacer alianzas con Egipto, hacer alianzas con naciones paganas, las cuales creen que los van a defender en lugar de poner su fe en el único Dios verdadero. No hay problema. No hay problema. No hay problema en no escuchar la palabra de Dios y no aplicarla. No hay problema. Todo está bien porque Dios ama, ¿sí? Es puro amor, no, Él no es santo, Él no es justo. Él solo está buscando nuestro bienestar. Jesucristo está diciendo, recuerden las consecuencias de esos falsos profetas y lo que le sucedió a sus padres. Y Jesucristo, hermano, te dice, ay de ti, ¿sí? Ay de ti si todo el mundo está hablando bien de ti, si quieres caerle bien a todo el mundo. ¿Esa no es una evidencia de un verdadero cristiano? No. Ahora, hermano, voluntariamente no buscamos caerle mal a la gente, por si acaso, pero es inevitable.
Si quieres vivir como Cristo vivió y quieres predicar lo que Cristo predicó, es inevitable. Inevitable que la mayor cantidad de personas no va a recibir esto. Y nos va a odiar y nos va a perseguir. Ahora, hermano, ¿en qué lista estás? Hemos estudiado este pasaje ya por varios domingos. Y Jesucristo dice, o eres bienaventurado o eres maldito, en una de las dos. O eres el pobre que entiende su necesidad de Jesucristo y ha corrido a Él. O eres el hambriento que sabe que no tiene nada y que necesita un Salvador. ¿Eres aquel que llora entendiendo su condición y llora al ver a Jesucristo nuestro Salvador? ¿O eres aquel que ríe? ¿Eres aquel que se cree rico, que se cree que está saciado? ¿Eres aquel que quiere ser popular en todo este mundo y ser aceptado por todos? ¿Eres bienaventurado aquel que es rechazado, perseguido, odiado? ¿Eres el bienaventurado que se goza en medio de esas cosas? ¿O eres el maldito hermano que va a recibir la condenación de un falso profeta? Y Jesucristo, hermano, recuerda, está hablándole a las multitudes. Y les dice, multitudes, este es el mensaje que tengo. O están en este camino o están en el otro. Están en este o están en el otro, pero no hay un término medio. Y el llamado, hermano, es, ¿en cuál de estos dos caminos estás? Porque la realidad es de que o eres bienaventurado porque muestras estas características en tu vida, o eres maldito porque más bien se ven estas características en tu vida. Ora, hermano, porque los que estamos aquí presentes estemos en las bienaventuranzas. Vamos a orar. Señor, te agradezco este tiempo de predicación que tú nos regalas, en el cual, Señor, tu palabra es como martillo, como espada de doble filo, que quebranta, que rompe, Señor, y que es así de explícita. En un contexto, Señor, en el que los judíos entendían estas expresiones, la expresión ay, haciendo referencia a la maldición, a la destrucción. Señor, tú no dudaste en un momento de entregarle este mensaje a aquellas personas, de entregarles, Señor, esta advertencia a aquellas personas que te estaban escuchando y ahora, Señor, a esta congregación. Te pido, Señor, misericordia para que abramos nuestra mente y renovemos nuestra mente de tal forma que valoremos lo que tú valoras y despreciemos lo que tú desprecias, Señor. Te ruego que nos libres de apreciar aquello que el mundo ve como valioso y más bien nos guíes y nos convenzas, Dios mío, de la necesidad que tenemos de ser ricos ante tus ojos, de agradarte a ti y no al hombre, de buscar estar satisfechos en ti y no las cosas de este mundo. Te ruego, Dios, misericordia, porque nos convenzas, Señor, de cuál es la realidad. Y si hay alguien aquí presente, Señor, que está en la segunda lista, te pido misericordia, Señor, para que lo despiertes a que todavía existe la salvación. Todavía puede reconocer su pobreza, su hambre, su condición. Dios mío, te pido misericordia y te agradezco, Señor, por tu escritura. En el nombre de Jesús oramos, amén.